Una mujer sola, en medio de la nieve que todo lo borraba, empezó a cavar. No huía, no lloraba, cavaba. Y lo que encontró bajo la tierra helada de Minnesota no fue solo refugio. Fue el secreto que su padre le había susurrado al oído en Noruega cuando ella era apenas una niña. Un secreto que los hombres más fuertes del valle nunca supieron escuchar. Dicen que el invierno de 1931 mató a todo lo que tocó, pero no tocó a Marin Holst, y nadie supo por qué, hasta que fue demasiado tarde para no creerle. Antes de seguir con la historia de Marin, necesito pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia contando historias como esta. Historias de mujeres que nadie recuerda, pero que cambiaron todo a su alrededor en silencio, con sus manos, con su cabeza y con una fe que el frío nunca pudo apagar. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una viuda sola, sin dinero y sin ayuda de nadie, logró vencer al invierno más letal que Minnesota había visto en décadas, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este vídeo. Es gratis y le dice a YouTube que esta historia merece ser escuchada por más personas. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando este contenido y yo puedo seguir haciendo lo que amo, contarte historias que importan. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. ¿Eres de México? ¿De Colombia? ¿De España? ¿De Argentina? Escríbelo abajo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchándome. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro camino. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Marin y con la tierra que guarda el calor del verano cuando el mundo se congela. Era septiembre de 1929. Y el valle del río Crow Wing olía a pino mojado y a tierra que ya empezaba a endurecerse. Marin Holst tenía 42 años, manos anchas como palas y un silencio adentro que pesaba más que la nieve acumulada sobre el techo del galpón. Anders, su marido, llevaba 2 años bajo la tierra, muerto de golpe, sin aviso, como cae un árbol sano, y ella había enterrado también, con él, la ilusión de que alguien vendría a ayudarla. La Gran Depresión comenzaba a devorar el mundo, pero para Marin la ruina había llegado antes. Y sin embargo, esa mañana fría, ella afiló su pala como quien afila una decisión. 2 inviernos atrás, el hielo le había robado todo. Las provisiones almacenadas en el sótano de madera se congelaron hasta reventar. Los frascos estallaron como pequeños gritos en la oscuridad. Y la carne curada se perdió en una noche de menos 32 grados Celsius, que nadie en el valle había visto venir con tanta furia. Marin recordaba haber abierto la puerta del sótano al amanecer y encontrar solo escombros brillantes y el olor agrio de lo que pudo haber sido la vida durante 3 meses. Fue entonces cuando comprendió que no podía seguir confiando en las mismas paredes que ya le habían fallado. El frío no era el enemigo. La ignorancia sí. Esa noche, sentada junto al fogón con las manos envueltas en un rebozo de lana, Marin cerró los ojos y escuchó la voz de su padre, como si él estuviera sentado al otro lado de la mesa. Eriksen Holst había sido un hombre callado de Telemark, Noruega, que hablaba poco pero construía cosas que duraban generaciones. La tierra recuerda el verano mucho más tiempo que nosotros, Marin, le decía mientras cavaban juntos en el otoño de su infancia. Baja lo suficiente y el suelo te prestará ese calor sin pedirte nada a cambio. Ella no lo había entendido entonces, pero esa noche en Minnesota, con el viento golpeando las paredes como puños, lo entendió todo. Se levantó, tomó la pala y salió a la oscuridad. Cavó durante semanas, primero sola, en silencio, antes de que amaneciera, cuando los vecinos aún dormían y nadie podía verla arrodillada en el barro frío detrás del galpón de leña. 9 pies de profundidad era la medida que su padre había mencionado una sola vez,
con la certeza de quien no necesita repetir las cosas importantes. Cada palabra era una conversación con Anders, con su padre, con todas las mujeres que habían sobrevivido cosas que los hombres llamaban imposibles. La tierra resistía, se quebraba, olía raíces y a tiempo antiguo. Y Marin seguía cavando, con los hombros ardiendo y la mandíbula apretada, como si su vida dependiera de cada centímetro. Porque dependía. No tardaron en notarla. Gunnar Lindqvist, el vecino del norte, la vio una mañana cargando piedras de río en una carretilla desvencijada. Piedras grandes y pesadas que una mujer de su edad no debería poder mover sola. Se detuvo en el camino, la observó un momento largo y luego escupió en la nieve. «Va a matarse trabajando», le dijo a su esposa esa noche. «O ya perdió la cabeza». Ola Reinhardsson, el viejo del sur, fue más directo. Se acercó una tarde con las manos en los bolsillos y le preguntó sin rodeos qué demonios estaba construyendo. Marin lo miró apenas un segundo y respondió con 3 palabras antes de seguir trabajando. «Mi propio invierno». Ola no supo qué responder. Nadie en el valle sabía qué hacer con una mujer que no pedía ayuda ni explicaba sus razones. El suelo ya estaba duro como hierro cuando Marin colocó las últimas piedras de río en el fondo de la cova. Las había calentado en fogatas durante horas, una por una, hasta que quemaban al tacto, y las enterró aún ardiendo, envueltas en capas de tierra compactada, como si estuviera sembrando brasas para que germinaran en enero. Encima colocó tablones de pino de 6 pulgadas, luego 4 pulgadas de heno seco, que atrapaba el aire quieto como una manta invisible, luego la lona encerada que había cosido ella misma con hilo doble en las noches frías. Y sobre todo eso, 12 pulgadas de tierra compactada a golpes de mazo. Cuando terminó, se paró encima y saltó 2 veces. No cedió, no crujió. Respiró hondo y por primera vez en 2 años sintió algo parecido a la calma. Diciembre llegó con una crueldad silenciosa. Las temperaturas cayeron a -14 grados centígrados y los árboles comenzaron a crujir en la oscuridad, como si la noche misma se estuviera quebrando por dentro. Marin bajó al refugio con un termómetro de latón que Anders había traído de Duluth años atrás y lo colgó de una viga central. Esperó. Afuera, el viento aullaba como animal herido y la nieve golpeaba el galpón de leña con furia sorda. Adentro, en la quietud subterránea que olía a pino y a tierra húmeda, el termómetro marcó 4 grados sobre cero. 4 grados. Mientras el valle entero se convertía en un mundo de cristal y muerte, ella estaba dentro con los ojos cerrados, escuchando el silencio más cálido que había sentido en años. Su padre tenía razón. La tierra recordaba el verano. Fue durante esas noches quietas bajo la tierra cuando Marin encontró, entre las páginas de la Biblia de Anders, una carta que nunca había visto. Estaba doblada en 4, escrita con la letra apretada y temblorosa de un hombre viejo. Era de su suegro, Torben Holst, muerto antes de que ella llegara a América. La carta hablaba de un invierno terrible en Noruega, décadas atrás, donde toda una aldea había sobrevivido refugiada en cuevas cavadas bajo los establos. Decía que no era magia ni milagro, sino matemática. Pérdidas y ganancias de calor, escribía Torben, como si fuera un contador del frío. Y al final, con tinta más oscura, como si lo hubiera agregado después. Anders, si algún día el invierno te encuentra sin salida, recuerda que la tierra es más generosa que el cielo. Baja, siempre baja. Marin leyó la carta 3 veces, con los labios moviéndose en silencio como quien reza. Anders nunca le había hablado de esa carta. Nunca le había mencionado que su propio padre conocía el secreto que ella había aprendido del suyo. 2 familias, 2 países, 2 hombres distintos, habían llegado a la misma verdad sin conocerse jamás. Sintió entonces algo extraño y poderoso, como si la carta no fuera de papel sino de raíces.
como si estuviera sostenida por algo más antiguo que ella misma. Se preguntó cuántas mujeres antes que ella habían descubierto esto solas, en silencio, sin que nadie lo escribiera en ningún libro. Se preguntó cuántas habían muerto sin poder contarlo. Dobló la carta con cuidado, la guardó contra su pecho y entendió que sobrevivir no era solo su derecho, era su obligación. Fue en la segunda semana de enero cuando Kist comenzó a fallar. La vaca lechera era lo único que le quedaba vivo en esa propiedad, el único ser que respiraba junto a ella cada mañana. Y Marin lo sabía con la claridad dolorosa de quien ha perdido demasiado. El establo no resistía el frío que había bajado a menos 38 grados centígrados. Un frío que no era clima sino castigo, que entraba por las rendijas como agujas y se instalaba en los pulmones de los animales como cemento. Kist temblaba con una violencia silenciosa que Marin reconoció como el principio del fin. Y entonces enfrentó la pregunta que no quería hacerse. Usaba sus reservas de heno seco, el mismo heno que protegía el refugio, para salvar al animal. Si lo hacía, debilitaba su única garantía de sobrevivir los días que faltaban. Si no lo hacía, perdía a Kist. Y sin Kist, la primavera no tendría ningún sentido. Marin pasó una hora entera parada en la puerta del establo, con el viento cortándole la cara y los ojos fijos en Kist, que ya no podía ponerse de pie. El frío a esa temperatura no avisaba, simplemente tomaba. Tomaba el calor, tomaba el movimiento, tomaba la vida con una eficiencia que no tenía malicia ni piedad, solo física. Y fue exactamente eso lo que la sacó del paralizo, la física. No era una decisión sentimental, era una ecuación. Calculó mentalmente las capas del establo, las rendijas, el volumen del espacio, las pérdidas de calor por hora. Si cubría 3 paredes con lona y rellenaba el piso con paja compactada, si colocaba piedras calientes envueltas en tela junto al cuerpo del animal, podía crear una burbuja térmica de emergencia. No perfecta, pero suficiente. Corrió hacia el refugio y comenzó a sacar materiales con las manos temblorosas. Trabajó toda la noche sin detenerse. Clavó lonas con dedos que ya no sentía. Cargó piedras calentadas en el fogón del refugio. Las envolvió en retazos de lana y las colocó una por una alrededor del cuerpo de Kist, como si estuviera armando un nido para algo sagrado. A las 3 de la mañana, con el termómetro del establo marcando todavía -9 grados Celsius, la vaca exhaló un vapor largo y profundo y dejó de temblar. Marin se sentó en la paja junto a ella, con la espalda contra su costado tibio, y sintió el corazón del animal latiendo despacio pero firme, como un tambor enterrado bajo la tierra. Afuera, los árboles seguían explotando en la oscuridad, con ese sonido seco y brutal que los viejos del valle llamaban el disparo del invierno. Adentro, 2 seres vivos se prestaban calor mutuamente, sobreviviendo con la misma matemática silenciosa que la tierra llevaba practicando desde antes que existiera el hombre. El 5.º día del gran congelamiento fue el más brutal. El cielo amaneció blanco como hueso, y el sol cuando apareció no daba calor sino solo luz fría, una luz que iluminaba sin consolar, que mostraba la devastación sin ofrecer salida. Marin había perdido la noción del tiempo. Los días se medían en fogatas, en piedras calentadas, en viajes cortos y desesperados entre el refugio y el establo, con la cara cubierta hasta los ojos y el aliento cristalizándose antes de alejarse de sus labios. En uno de esos viajes, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Pasos en la nieve, pesados, lentos. Alguien se acercaba por el camino del norte, con una linterna que oscilaba como un péndulo en la oscuridad blanca. Marin se quedó quieta, con la pala en la mano, observando. Era Ola Reinarsson. El viejo llegó hasta la puerta del galpón sin decir nada. Traía una manta doblada bajo el brazo y una expresión que Marin no supo leer de inmediato. Una mezcla de orgullo herido y algo más profundo, algo parecido a la vergüenza. Sus labios estaban azulados y su barba tenía cristales de hielo pegados como estrellas pequeñas.
Los Lindquist perdieron 2 vacas esta noche, dijo finalmente, con la voz ronca de quien ha caminado demasiado tiempo en silencio. Y el viejo Gunnar tiene los pies tan fríos que ya no los siente. Hizo una pausa larga, mirando el galpón, mirando las pilas de leña de abedul que ocultaban la entrada al refugio. Luego la miró a ella. «¿Cómo están tus animales, Marin?» No era una pregunta inocente, era una rendición. Marin lo miró un momento largo, con el viento entre los dos como un tercer personaje. Luego, sin decir una palabra, apartó 3 filas de leña de abedul con las manos y reveló la entrada al refugio, una puerta baja y discreta que olía a tierra caliente y a pino. Ola Reinarson se inclinó para mirar adentro, y el vapor tibio que salió de las profundidades le golpeó la cara como una bofetada amable. Sus ojos viejos y cansados se abrieron despacio, con una expresión que Marin nunca olvidaría. No era asombro, era reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que ha pasado toda su vida mirando la tierra y nunca supo escucharla. Bajó los escalones en silencio, tocó las paredes de piedra con los dedos, miró el termómetro de latón que marcaba 4 grados sobre cero, mientras afuera el mundo se moría de frío. Cuando volvió a subir, no dijo nada. Solo asintió una vez, despacio, con toda la dignidad que le quedaba. Los últimos 4 días del gran congelamiento, Marin los vivió con una claridad extraña, casi serena, como quien ya ha cruzado el punto de mayor peligro y camina el resto con los ojos bien abiertos. Calentaba piedras, las llevaba al establo, revisaba a Kist, volvía al refugio, dormía en intervalos cortos envuelta en todas las mantas que tenía. Comía lo poco que quedaba sin quejarse ni calcular lo que faltaba. El frío seguía siendo brutal. Seguía matando afuera con una eficiencia implacable, pero ya no la tocaba de la misma manera. Era como si entre ella y el invierno hubiera llegado a un acuerdo silencioso, un pacto de respeto mutuo entre 2 fuerzas que se habían medido y reconocido. La tierra bajo sus pies seguía tibia. Su padre seguía teniendo razón. Y Anders pensó una noche con los ojos húmedos pero sin llorar. Anders habría estado orgulloso. El 9º día amaneció diferente. No más cálido, pero diferente. El viento había parado en algún momento de la madrugada, y el valle apareció en la primera luz con una quietud que dolía de tan hermosa. Marin salió del refugio con los ojos entrecerrados, pisando la nieve que crujía bajo sus botas como papel viejo, y se quedó parada en medio del patio, mirando el horizonte blanco y rosa del amanecer. Kist mugió desde el establo, un mugido bajo y tranquilo, el sonido más hermoso que había escuchado en 9 días. Los árboles ya no explotaban. El termómetro clavado en el poste del galpón marcaba -12 grados grados, todavía helado, pero domesticado, manejable, humano. Marin respiró hondo, y el vapor de su aliento subió recto hacia el cielo sin viento, como una oración que finalmente encontraba su camino. La primavera llegó como siempre llega después de las cosas imposibles. Despacio, sin pedir permiso, coloreando primero los bordes y luego el centro de todo. Marin abrió el refugio, limpió las piedras, guardó las lonas dobladas con cuidado y dejó que el aire nuevo entrara hasta el fondo. Kist salió al pasto con una torpeza feliz que la hizo reír por primera vez en meses. Una risa corta y sorprendida, como si su propio cuerpo no recordara cómo hacerlo. Los Lindquist la saludaron desde el camino con una inclinación de cabeza que valía más que cualquier palabra. Ola Reinarson le dejó en la puerta, sin tocar, un saco de harina de centeno y encima una nota que decía solo esto: «Usted descifró el código». Marin dobló la nota, la guardó junto a la carta de Torben y siguió trabajando. No había terminado de aprender todo lo que la tierra tenía para enseñarle. En 1948, cuando Marin Holst dejó la propiedad por última vez, no miró atrás. Décadas después,
Una familia joven que compró la tierra encontró bajo el galpón de leña una estructura extraña, sólida y silenciosa, que no aparecía en ningún plano ni en ningún registro. Un constructor que vino a inspeccionarla bajó los escalones, tocó las paredes de piedra de río, midió las capas del techo con sus manos y se quedó en silencio un momento largo antes de decir, casi para sí mismo, que era la cosa más inteligente que había visto construida por mano humana en todo el condado. Nunca supo el nombre de quien la había construido. Nunca supo que era una mujer. Nunca supo que lo había hecho sola, en otoño, con una pala, el recuerdo de su padre y la certeza silenciosa de que la tierra, si uno sabe escucharla, nunca abandona a quienes confían en ella.